Hoy en Actualidad Inmobiliaria vamos a conversar con María del Mar Calderón, fundadora de Dijasa, quien nos va a explicar cómo crear espacios que se adapten a cada personalidad. Bienvenida. Para comenzar, ¿cómo surge Dijasa? Bueno, Dijasa surge como un emprendimiento ya hace 12 años. Esto comienza con la diseñadora de interiores Janet Bertín. Ella monta un almacén, ella es AKA mi madre. Ella comienza con un almacén acá en la ciudad de Cali. Sin embargo, también trabajamos para otras ciudades. Y yo estaba estudiando mi carrera de negocios internacionales en Bogotá, en la Universidad del Rosario, y yo me encargué de todo el sistema administrativo y la metodología que íbamos a utilizar para marketing. Eh, Nosotros en el almacén empezamos a ofrecer diferentes servicios como desarrollo de proyectos arquitectónicos, venta de diferentes textiles, papeles de colgadura, todo este tipo de materiales para desarrollar un proyecto de diseño de interiores. Y aparte de esto, también hacíamos diseños desde cero, tanto lo que vendíamos en el stock del almacén como diseños personalizados exclusivos. Y nos empezamos a dar cuenta durante pues todo el recorrido del negocio que a la gente le encantaba la idea de mantener haciendo sus muebles desde cero. Entonces todo el mundo empezó como, no, mira, pero si tú haces estos muebles y yo puedo escoger los textiles y los materiales aquí, pues yo prefiero el mueble desde cero. De ahí surgió la idea de montar un estudio de diseño, porque era obviamente para nosotras una ventaja competitiva. Entonces, empezamos a diseñar desde cero, pero con renders, es decir, todo en medida real para que el cliente se pudiera proyectar a una realidad. Entonces, una vez yo empecé a trabajar ya oficialmente después de la universidad en las multinacionales, me empezó a dar como, no sé, un sentimiento de nostalgia porque a mí me encanta el diseño y me encanta ser emprendedora, ser mi propio jefe. Y me vine para la ciudad de Cali y nos empezaron a surgir unos negocios súper grandes de unas discotecas, de, bueno, de todo tipo de proyectos. Entonces ahí empezó el estudio de diseño de Dijas acá en Cali. Y como te digo, nosotros también trabajamos en diferentes ciudades, como es en el momento Barranquilla, Cartagena y lugares rurales cerca de Cali, como es las fincas de el lago Calima, Palmira, etc. ¿Cómo fue el proceso de regresar a Cali una vez ya estando radicada en Bogotá? La verdad sí fue muy duro porque Bogotá es una ciudad mucho más globalizada que Cali. Sí. Y, y pues obviamente uno ahí tiene interacciones con gente de todo el mundo. En Cali es un poco menor. Sin embargo, en términos de negocio, de trabajo, de emprendimiento, me pareció una oportunidad mucho mejor que en la ciudad de Bogotá, que uno tiene de pronto una competencia directa mucho más fuerte que en Cali, sobre todo comenzando. Entonces, ahí me tocó ser realista y decir como, bueno, yo tengo talleres de pintura acá en Cali, que conocemos nuestros proveedores desde hace mucho tiempo, todo lo que es carpintería, pintura, artesanías, porque todo lo hacemos a mano, incluso este mueble es diseñado por nosotros. Entonces yo decía unas por otras. Entonces por eso quise irme para Cali. Sin embargo, nuestros principales distribuidores están radicados en la ciudad de Bogotá. Entonces nosotros viajamos mucho a Bogotá para poder, como te digo, innovar en los materiales que ellos nos traen a Cali, que son los papeles de colgadura, los textiles, los enchapes de madera para los diferentes muebles. Entonces yo viajo mucho a Bogotá y por eso me he podido mantener bien. Bueno, quizás lograste tener como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, exactamente. Al principio de la entrevista comenzaste hablando de un emprendimiento, pero veo que tienen un equipo grande dentro de Dijasa. Tenemos un equipo muy grande, sí, la verdad sí es muy grande. Nosotros también manejamos mucho la modalidad de contratista. Entonces, por ejemplo, para hacer obra blanca u obra negra, también tenemos que contratar gente experta en eso, pero que ya tenemos un historial de que los conocemos. Claro. Entonces, por esta parte, sí. Sin embargo, con el cliente, la relación directa con el cliente es a través de nosotros, el equipo de Dijasa.
Entonces es, por ejemplo, o Janet o soy yo directamente. Toda la responsabilidad del proyecto cae sobre nosotras dos. Entonces, Es equipo fuerte. grande, pero sí, sí. Claro. Para poner un poco en contexto a nuestros lectores, ¿a qué llamas obra negra y obra blanca dentro del diseño de interiores? Listo. La obra negra es cuando tú empiezas a construir y todo está, por decirte, comenzando, como en estructura de cemento, si me entiendes, todavía se pueden hacer modificaciones grandes en términos arquitectónicos porque nosotras ayudamos a los arquitectos a diseñar las cosas de un modo más estético sin perder lo funcional. Esa es la obra negra, ¿sí? Como todo cuando se ve gris, ladrillo, así. La obra blanca es cuando la casa está casi terminada, ¿sí me entiendes? O el apartamento casi terminado, pero no hay carpintería, no hay muebles arquitectónicos, como es por decirte el diseño de la cocina o lo amoblado de la casa y todo lo que tiene que ver con decoración, pintura de paredes o la escogencia del tipo de ventanas y pues espejos y eso. ¿Cómo es el proceso de atención o asesoría desde cero con un cliente que quizás no está muy claro o no sabe lo que quiere? Ok, bueno, nosotros tenemos, como tú sabes, hay muchos tipos de seres humanos, entonces hay clientes que tienen mucho conocimiento en el diseño interior o incluso tenemos clientes que son arquitectos. Entonces, el servicio, como la metodología para acercarse a un cliente puede variar. Entonces, te voy a decir la normal, una persona que no tenga ni idea de lo que quiere hacer. Entonces, por ejemplo, ellos nos contactan, nosotros tenemos un muy buen voz a voz, entonces siempre como que llegan clientes que conocen a alguien que nos conoce. Me imagino que llegaron a la casa y dicen como, ay, no, esto está divino, mándame el contacto. Entonces, él nos contacta, nosotros normalmente vamos al espacio que se quiere remodelar para tener una visión real, ¿ya? O nosotros hacemos una videollamada donde el cliente pues tiene su espacio real y pues está fuera de la ciudad y empezamos a hablar o sencillamente empezamos a conversar para conocer la personalidad del cliente. Pues en este, ¿cómo se dice en español? Como en este stage, como en esta etapa, lo que nosotros hacemos es llevar materiales y escuchar al cliente, porque el diseño cuenta una historia. Entonces él dice, un ejemplo, tengo una familia, tengo hijos pequeños, tengo un hijo adolescente, nos gustan los deportes, nos gusta sentirnos en paz cuando llegamos a la casa y por pandemia todos tenemos que tener un espacio de trabajo. Hasta ahí, un ejemplo. Obviamente estas conversaciones son de horas, ¿no? Con los clientes. Nos cuentan de todo. Entonces, tú entras a la casa y a partir de eso tú empiezas a ver el espacio, empiezas a ver cómo se viste el cliente, porque eso es una muy buena referencia, cómo el cliente se ve, cómo habla, qué tipo de trabajo tiene, analizas la personalidad de él. Entonces ahí empezamos a escoger la paleta de colores, a mostrarle fotos de diferentes escenarios de lo que él posiblemente nosotros captamos que le gusta o también él nos muestra fotos. Mira, me gusta eso. Y lo que nosotros hacemos con esa foto es, si está muy grave el diseño, porque a veces pasa, nos atrevemos a darle una asesoría profesional y decirle, mira, podemos coger este modelo y hacer algo a la medida de este lugar. Entonces, después de ese proceso, le mostramos ciertos materiales. Él dice, sí, no, de pronto algo parecido, listo. Y pasamos a hacer un render. En el render, cuando ya medimos todo lo que él necesita y eso, la lista, el check, eh, le mostramos el render en persona y ahí se empieza a dar como un jazz. ¿Sí me entiendes? Es algo que fluye, no es algo planeado y empiezan a surgir las ideas tanto del cliente como de nosotras. Entonces, él empieza a decir, a probar cosas, a cambiar otras y pues todo esto ya es como un flow musical súper bonito, muy artístico. Y cuando ya él escoge los materiales, la distribución, hace correcciones, pasamos a mostrarle todos los materiales, ya sean la madera,
el papel de colgadura, los modelos, todo, el color de las paredes, el piso, lo que sea. Y después ya se mandan a hacer las cosas y se acopla al lugar. Ese es el proceso. Tocas un tema importante como lo fue la pandemia. ¿Cómo lograron salir adelante en sus proyectos y pues con sus clientes en una época en que todo se detuvo? Bueno, eso fue súper difícil al principio, pero uno como emprendedor tiene que estar, mira, con una conciencia positiva y como listo para todo. Entonces, nosotros en ese momento estábamos haciendo unas discotecas y las discotecas se pararon total durante casi un mes y ya después empezamos como a averiguar muchas cosas para pedir permiso, que los trabajadores los tapabocas, que el alcohol nos llegaba a la alcaldía, obviamente a revisar si estábamos siguiendo los protocolos de bioseguridad. Y pues fue algo que estresaba a la gente, pero la gente siempre tuvo como esa iniciativa de queremos trabajar, queremos desarrollar el proyecto, ¿sí me entiendes? Entonces, sí hubo un positivismo que nos ayudó a todos a poder seguir con el proyecto. Más lento, se atrasaron las cosas, pero se pudo hacer. Y por otra parte, con otros clientes que no eran, por ejemplo, comerciales, lo que hacíamos era las videollamadas. Las videollamadas fue la nueva modalidad, se sintió muy raro porque es muy diferente cuando tú le ofreces un producto a un cliente en persona para que toque, si me entienden, lo sienta, todo lo que es la calidez, la textura, lo viva, lo experiencie, a darle una venta persona a persona, pero pues son cosas que uno se acopla con el tiempo, el ser humano tiene esa ventaja. En el caso de tener distintos clientes, que es normal, ¿cómo manejar o cómo tener tacto para manejar estos clientes en el caso de que no tengan una idea adecuada de diseño de acuerdo a su espacio sin que se molesten o se ofendan? Bueno, en esto uno tiene que ser muy empático. ¿Por qué? Porque tú tienes que considerar, o sea, que la persona te está contratando porque ella sabe que necesita a alguien que le ayude. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, nosotros no jugamos con ese modelo de, "Ugh", ¿sí me entiendes? Sí, claro, porque si todo el mundo tuviera un gran gusto y supiera manejar los espacios no solamente estéticos, sino funcionales, pues este trabajo no existiría, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros lo vemos con ojos como de agradecimiento, como de, bueno, quieren ayuda, se quieren desarrollar, quieren tener un conocimiento en este ámbito que es el diseño. Es como el fashion de la moda, ¿sí me entiendes? Como tú te vistes, tú te puedes vestir como tú quieras, pero tú también puedes recibir asesoría de etiqueta, ¿sí me entiendes? Entonces son ese tipo de cosas que juegan. Lo que nosotros sí hacemos, y eso lo manejamos en Dijasa, es que no aceptamos mentirle al cliente porque en ese diseño está nuestro nombre. Entonces, por ejemplo, un cliente me va a decir que quiere una sala toda morada, un ejemplo, ¿sí? Y unos muebles rojos y todos los colores así súper fuertes. Yo lo voy a escuchar, sé que tiene una personalidad arriesgada, pero le voy a decir, mira, yo no puedo hacer eso porque no tiene una armonía. Entonces lo que yo hago es tomar sus colores favoritos y decirle, vamos a jugar de esta manera. ¿Quieres algo arriesgado? Claro que sí, el diseño se puede, eso es lo bonito del diseño, pero le muestro unos escenarios diferentes. Y mira que la gente siempre le gusta, la gente siempre es como, sí, sabes que sí, creo que eso no se va a ver muy bien. Y uno es como, gracias. Entonces ahí empiezan como los chistes entre personas y todo y se suaviza la situación. Ya, por ejemplo, nosotros como diseñadores, hay unos diseñadores que nosotros admiramos mucho, por ejemplo, Kelly Wearstler, ella me encanta, tiene muchos premios, es de Estados Unidos, una diseñadora, y ella lo que hace en su proceso creativo, porque así se le llama, es que ella habla con el cliente, pero ya hace todo y no vuelve a preguntarle al cliente. Nosotros no, acá en Colombia nosotros tratamos de
traer la personalidad del cliente y hacerlo partícipe del proceso creativo, porque el colombiano de por sí tiene como esas ganas de participar en todo. No conoce, pero, o sea, yo no sé de dónde le sale, pero o sea, no sé cómo hace, cómo te digo, como, no, yo sé, no, yo quiero aprender. Entonces lo hacemos parte del sistema creativo. Es eso. Otro tema que te cuento es cómo la gente viaja, pues ya post pandemia, porque estamos ya como terminando esto. La gente está implementando mucho los estilos globalizados o los recuerdos que trae del viaje. Entonces, por ejemplo, se van de viaje y traen una silla rarísima que nunca se ve en ningún lado. Entonces, el mix de diferentes diseños también se está viendo. La fotografía es parte del diseño también. O, por ejemplo, una lámpara rara que traen de algún lugar, una lámpara, por ejemplo, de Turquía o cosas así. Y eso vuelve como un estilo bohemio, pero se está haciendo muy de moda porque te cuentan una historia de lo que tú vives. Otro punto importante que manejan dentro de Dijasa es la restauración. Háblame un poco sobre cómo manejan esta línea de negocio en objetos que quizás tienen algún valor sentimental, forman parte de la familia, pero desean incorporarlo a una decoración específica. Ese tema, claro que se da muchísimo, incluso yo hasta tengo acá un espejo que tiene como 100 años, es un espejo francés que trajeron en barco de mi abuelo y él se ha envejecido, como el dorado que tenía se ha envejecido y eso lo hace una obra de arte, tiene historia. Entonces, nosotros entendemos el valor que traen, por ejemplo, los muebles que tú heredas, o un mueble que está muy bien y le quieres cambiar un poco el estilo. Nosotros manejamos la remodelación de muebles, nos encanta porque también es una manera de ayudarle al medio ambiente, ¿sí me entiendes? Tú estás, por decir, estás trayendo algo otra vez a la vida sin necesidad de botarlo. Entonces, hay unos muebles que se pueden rescatar de una manera inteligente y te juro que los cambios es como si fuera un mueble nuevo. O hay gente que quiere conservar el mueble tal cual, pero lo quiere modernizar un poquito, entonces se le cambia de pronto el color de la pintura o se le hace un mantenimiento o los textiles se manejan con otras texturas para que también el mueble no aburra, porque si está pasando por tanto tiempo en tu familia, tú dirás como, oye, ese mueble estoy cansada de verlo, entonces también se le puede dar una personalidad diferente al mueble sin dañar su esencia. Y eso es un proceso súper creativo también. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para elegir un wallpaper? Bueno, un wallpaper debes elegirlo, obviamente, dependiendo a tu ambiente de ese lugar. Por ejemplo, si es para la sala, es bueno considerar qué tipo de decoración tienes, qué tipo de colores tienes, si tienes muchas cosas. Si tienes muchas cosas, es mejor elegir un wallpaper que tenga textura y no patrones de diseño, porque entonces vas a agregar demasiada información a tu escenario y eso hostiga la mente, porque es un lugar donde pasas mucho tiempo. Por ejemplo, si vas a utilizar un wallpaper para el baño de invitados, el baño social, ahí sí puedes arriesgarte con un papel de colgadura, un wallpaper, muy extrambótico, que se salga de los patrones. ¿Por qué? Porque tú pasas muy poco tiempo ahí y aparte de eso puede ser como el lugar loco de tu casa. Entonces seccionas tu casa con diferentes ambientes y dependiendo del ambiente tú te sientes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una muestra acá de papeles de colgadura que son divinos. Lo que te estaba comentando, que es súper importante, las texturas naturales. Entonces, por ejemplo, para una sala, podrías utilizar o algo arriesgado, si los muebles son, por decirte, planos, puedes utilizar algo como, no sé, darle esa apariencia de un mármol. Entonces, por ejemplo, te muestro este. Este, por ejemplo, es un mármol que me encanta. Divino. Entonces, esta es la sala. Eso es pesadísimo. Esta es la sala.
y este es el mármol. ¿Sí lo ves? Sí, está muy lindo. Es divino. También puedes utilizar, si tu sala ya tiene, por ejemplo, no sé, cojines de decoración, muchos accesorios, un tapete persa, por ejemplo, y ya es demasiado, y tú eres una persona que quiere con un poquito de silencio, también puedes utilizar un papel de colgadura plano que tenga solamente textura. Entonces, por ejemplo, te muestro este. Ok. Entonces, todo juega dependiendo al ambiente, porque el ambiente es un lugar donde tú tienes que armonizar los elementos. Sí, tú tienes que tener en cuenta desde el piso, tu personalidad, los elementos de decoración que tengas, los cuadros y cómo te quieres sentir. Súper importante para elegir un papel de colgadura. El wallpaper también te ayuda mucho, por decirte, una pared que tú tengas muchos, de pronto tienes niños o, no sé, muchos invitados, una pared blanca, tú sabes que tú le pasas la mano, se ensucia y es súper difícil sacarle, si me entiendes, los residuos. El wallpaper, tú puedes jugar también para que te haga la vida más fácil. Por ejemplo, poner una textura de un color, un gris muy clarito, y como son papeles que ya no es papel, sino como vienen plastificados, te ayudan también para la limpieza. Y eso te facilita mucho la vida. Claro. ¿Cuál es el tiempo de vida que pueden tener estos papeles de colgadura? Bueno, el papel de colgadura depende, si tú lo utilizas con demasiado diseño, puede ser que pase de moda en unos 3 años, 4 años, ¿sí me entiendes? O que te canse. La vista os cansa tanta información. Si es algo con un patrón muy repetitivo o un diseño tipo mural, entonces ahí la vida es más corta. Pero si tú escoges un papel de colgadura medio plano con una textura sutil, eso te puede durar 10 años, o sea, es impresionante y te cuida muchísimo las paredes, porque como te digo, ya no es el papel de colgadura como antes, que era como literal papel, y se dañaba con nada, no lo podías ni limpiar con mucha agua. Hoy en día tú puedes con un trapito así medio húmedo lo limpias y te facilita, por ejemplo, el cuarto de los niños chiquitos. ¿Cómo varía la decoración en las diferentes ciudades? Por ejemplo, tú que viviste en Bogotá, ahora te encuentras en Cali y tienes clientes, por ejemplo, en la costa. Bueno, el diseño varía bastante, bastante. Comencemos desde, todos somos colombianos, entonces sí tenemos algo en común, ¿sí me entiendes? Entonces es un gusto que no es como, por decirte, un estilo nórdico a un estilo mediterráneo, no. Pero, por ejemplo, sí hay variaciones con los colores. La paleta de colores que tú puedes utilizar en Bogotá eh, no es una regla dura, pero no es muy recomendable utilizarla en Cali. ¿Por qué? Porque los colores tienen frecuencias y los colores te mandan información de calidez y frescura. Entonces, en Cali tú quieres frescura porque la temperatura en promedio son 30 grados centígrados. En cambio, en Bogotá la temperatura varía de 20, 16 grados y así. Entonces, tú quieres calidez. ¿Qué más? Las telas, la textura de la tela. La tela que se escoge acá en Cali siempre va a ser como tipo lino, ¿sí me entiendes? Como una tela que te inspira, que tú te vas a sentar ahí un buen rato y no se va a calentar y no te va a dar calor. Entonces, eso también es diferente, menos como peludita, eso es en Cali, más lisas. En cambio, las telas, por ejemplo, en Bogotá, sí tú te puedes arriesgar a utilizar todo un sofá más peludo, más oscuro, con más diseño, como de detalles, porque tú allá buscas que te dé ese mensaje de calidez a información. La madera en Bogotá también se puede utilizar la madera clara es natural, es hermosa, pero te puedes dar el riesgo pues lo llaman riesgo desde Cali, a utilizar maderas mucho más oscuras, un lugar más oscuro. ¿Por qué? Porque en Bogotá todos esos colores agresivos quedan bien con el clima, ¿ya? Cuando estás en Cali, la paleta de colores tiende a ser más clara.
todos lo que son los beige, los blancos, los azules claros, y lo mismo en la costa. Si te pones a ver en un lugar de la costa, también van a ser los linos, así como se viste la gente, los linos, de pronto sí hay mucho diseño de patrones, pero la calidad de la tela es muy diferente. ¿Qué más? En Bogotá también los papeles de colgadura son más oscuros, entonces tienden a tener como un diseño más arriesgado, con más patrones y todo. ¿Por qué? Porque, o sea, neurológicamente el mensaje cuando tú tienes una habitación vacía es como frialdad. Tú necesitas eso un poco en Cali, pero cuando estás en Bogotá, tú necesitas esa sensación que es una ilusión, como de que las cosas están llenas, hay bastante información, te sientes más como menos espacio donde hay frialdad. Otra cosa es que Bogotá, como es una ciudad mucho más desarrollada en el sentido que se considera casi una metrópolis, entonces hay muchas culturas que viven en Bogotá. Hay muchas personas francesas, de Inglaterra, alemanes, y ellos influyen en la decoración y la exigencia del diseño en Bogotá. Entonces, por ejemplo, tanto el diseño comercial en Bogotá como el diseño de las casas tiene una mayor exigencia que lo que es, por ejemplo, Cali. Eh, Barranquilla, por ejemplo, es un lugar que se conoce mucho por su diseño interior, pero porque es un puerto. Entonces ahí llegan muchas cosas, muchos materiales desde otras partes del mundo y ellos lo aprovechan. O por ejemplo también Cartagena, que es una ciudad muy turística de Colombia, también toma mucho en consideración el diseño. Pero entonces todo esto, tanto la rotación de personas, como la cultura que vive ahí de diferentes partes del mundo y el clima influyen la diferencia del diseño. Hablando un poco de clientes fuera de la ciudad, ¿cómo es el manejo de ellos? ¿Cómo es la logística? ¿Normalmente se trasladan? ¿Hacen una videollamada? ¿Cómo es la atención con ellos? Bueno, normalmente sí trato de desplazarme. Al principio hacemos una videollamada, entonces hablamos como qué es lo que quieres, si hay una buena comunicación, un buen feeling, como se llama, ya uno procede a ir con los materiales y todo más seguro. Pero sí se prefiere como visitar los sitios. Hace poco tuve una clienta de Estados Unidos, ella es caleña, pero fue a tener el bebé a Estados Unidos con su marido que es de allá, y la comunicación con ella todo fue por videollamada. Todos los diseños que ella me mandaba o por ejemplo los productos que ella quería comprar de Estados Unidos, él me mandaba los datos de la medida, yo tomaba las medidas de su espacio en Cali y le decía, sí, lo puedes comprar, tráelo y lo ubicamos. O por ejemplo, todas las texturas y todo, era que la mamá de ella, que sí estaba en Cali, le decía, sí, escoge esta que la textura es buenísima y ella sí me gusta. Entonces, eso llevaba a una toma de decisión de la compra. Pero como te digo, ya cuando es, por ejemplo, Bogotá o Cartagena, siempre nos desplazamos. Otro factor súper importante es, nosotras tenemos que ir a medir cómo vamos a mudar los muebles, es decir, moverlos, si caben por el ascensor o por las escaleras o toca la polea, porque uno nunca piensa en eso, pero la mudanza es un tema que se tiene Complicado. que, sí, la logística tiene que ser bien ordenada, entonces uno debe ir. Claro, cuida mucho esos detalles y es importante porque, bueno, obviamente son muebles y si, por ejemplo, son este tipo de muebles que tienen un valor sentimental, Sí. es más complicado. La otra vez tuvimos un penthouse allá en Cartagena, en Los Morros, y querían subir un piano, y es un piano antiguo, entonces claramente la logística fue muy diferente, como la polea, la seguridad, qué contratación se iba a hacer gente experta, ¿sí me entiendes? Entonces uno a veces dice como, ay, es una mudanza. Bueno, veíasla, o sea, entonces es de detalles, es un trabajo de detalles de organización. Para finalizar, ¿a través de qué medios sociales nuestros lectores pueden conocer más del trabajo y pueden contactar a Dijasa? Bueno, nosotros principalmente manejamos Instagram. Nos encanta Instagram porque a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que la gente le encanta ver fotos ahí.
Entonces, esa es nuestra primer fuente. En Instagram puede encontrar nuestro WhatsApp, directamente comunicación conmigo o con Janet. Y por otra parte también manejamos Facebook, que está ligado directamente con Instagram. Pero principalmente son esas dos fuentes, nuestro contacto directo y pues mi perfil también está en LinkedIn por si ellos quieren averiguar más. También mi perfil está ligado con Instagram para que sepan para que conozcan la persona que maneja ese tipo de negocios. Y eso es. Muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, muy contenta que nos hayan dado esta oportunidad para conocernos mutuamente y pues a la orden con todos los servicios que quieran.